Hola a todos. Se acabó el negocio de los migrantes en la frontera sur de México. En el río Suchiate, que está entre Guatemala y México, esas balsas que antes cruzaban miles de personas cada día, ahora solo cruzan entre 3 a 4 personas en cada viaje por mucho, y lo hacen con personas que viajan a México, que viajan al otro lado porque van a trabajar. Pero ya no, ya migrantes es muy poco que están cruzando hacia México. El negocio de estos balseros, que me imagino que en estos tiempos estaban ganando pero mucho dinero, se les vino abajo de un día para otro. Y también el negocio de las personas que se dedican o trabajan cruzando personas sin documentos hacia Estados Unidos. En otras palabras, a los coyotes también se les terminó, o por lo menos se les pausó el negocio. Y pagar. Quiero que miremos un video acerca de lo que está sucediendo en este río. Este es un reportaje que hizo un periódico de Centroamérica y quiero ver acerca de lo que ellos investigaron, de lo que está pasando en el río Suchiate, y quiero mostrárselos a ustedes. El río Suchiate, que divide a Guatemala y México y que históricamente ha sido escenario de los más crudos éxodos irregulares, se enfrenta hoy a una nueva realidad. Muy pocos están cruzando hacia México. La prensa volvió a ese escenario que hoy, con nuevos matices, da cuenta de una inusitada reducción de visitantes, un hecho enormemente atribuido por los lugareños al ascenso del presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que nadie jamás en la historia de las migraciones había podido lograr. Nos encontramos en el río Suchiate, aquí en la frontera entre Guatemala y México. Si ustedes pueden ver, de este lado izquierdo es Guatemala, a este lado derecho es México. Estamos con una ciudadana de Guatemala que acaba de cruzar en una de las balsas, la famosa balsa. Cuéntenos, ¿usted ha visto cambios en este cruce? Antes estaba lleno de migrantes y hoy vemos poco. Ahorita poco antes se miraba bastante. ¿Cree que la gente tiene miedo de emigrar por culpa de Donald Trump? O sea, el miedo que le dan a la gente de que lo deporten si logra llegar hasta Estados Unidos. Ese miedo tiene de cruzar. ¿Usted vive aquí en Tecumumán? No, yo vivo aparte de la Reforma. ¿Y siempre cruza el río? Siempre voy para allá y... ¿Ya ha emigrado alguna vez? ¿A Estados Unidos o aquí a México? No, nunca. ¿Por qué nunca le ha dado las ganas de emigrar como a muchos de nuestros compatriotas, nuestros hermanos centroamericanos? Por el momento no, de repente. ¿Cree que ahorita está más difícil que antes irse mojado? Está más duro, creo. Que me han comentado que está duro viajar para allá. Este río se miraba antes lleno de gente, hoy es bastante la diferencia. Está bastante la diferencia. O sea, ver balsas vacías no era como lo habitual aquí, ¿verdad? Y hoy las vemos pues vacías prácticamente. Se mira más vacías. Sí. ¿Cuánto pago ahorita por cruzar? 10 quetzales. 10 quetzales. Porque siempre cobran, son 10. ¿Y el puente no lo suele usar el puente? No, porque no tengo mi permiso. Cuando tengo permiso paso para allá. O sea, se requiere un permiso especial para pasar para México. O sea, con pase. Este río nos dijeron que estaba lleno de militares y no los hemos visto por ningún lado de momento. ¿Los ha visto usted por aquí? No. La otra vez que venía, así me comentó un muchacho que me vino a dejar de allá de la terminal, que no me podía venir porque estaba lleno de migración y me estaba cobrando 400. Ahorita es seguro cruzar por aquí entonces. Tranquilo también. Sí, tranquilo. La otra vez, como le digo, nada más me quería estafar. Bien, dice la señora que está ahí que son 10 quetzales. No sé exactamente cuántos serán 10 quetzales en dólares, pero 10 quetzales por cada persona que cruza el río. ¿Se imaginan ustedes en esos tiempos que eran miles de personas que estaban cruzando? Bueno, la señora está diciendo ahí que ya no cruzan, solamente están cruzando personas que van a trabajar a México, nada más. Algunas personas que van a trabajar a México lo hacen a través del puente también, y otras lo hacen a través del río. Tal vez las personas que lo hacen a través del río es porque no tienen los documentos necesarios para cruzar México por el puente y lo hacen por el río. Bueno, ya pudieron ver el río Suchiate, donde cruzaban obligatoriamente miles de personas
para poder llegar a México y luego llegar a Estados Unidos, pues está completamente vacío. Ya no están cruzando migrantes y se cruzan a veces uno o dos, y ahí nada. Entonces esto cambió, como dice la señora, cambió desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Solamente se necesitaba eso, solamente se ocupaba que hubiera otro presidente con otra mentalidad en el gobierno para que esto cambiara, para que esta crisis que creó Joe Biden se terminara. Y bueno, hasta ahorita, hasta este momento, esta crisis está detenida. Al menos que en 4 años los demócratas ganen la presidencia en Estados Unidos y se vuelve a armar la crisis. Eso es muy, pero muy seguro, al 100% seguro, que si los demócratas vuelven a ganar las elecciones en Estados Unidos, otra crisis migratoria se vuelve a crear. Eso es 100% seguro. A los que también se les terminó el negocio, o por lo menos el negocio está pausado, para ellos el negocio con los migrantes es a las personas que se dedican a cruzar migrantes hacia Estados Unidos. Esas personas también ya no están recibiendo ese montón de dinero que recibían hace aproximadamente, ¿cuánto? 2 meses. Hace aproximadamente 2 meses esa entrada de dinero se les cortó. ¿Y saben qué es lo peligroso? Que muchas de estas personas son gente que se dedica también a otro tipo de delitos, como extorsión, como secuestro, como robo. Y lo que pasa que si no tienen el negocio de los migrantes, entonces se van a dedicar más a estas otras cosas. Ese es el problema, que los que van a sufrir esto son las personas que viven en esa zona, o por ejemplo las personas que quieren cruzar a México para trabajar, o quieren cruzar a México para traer mercancías. A estas personas, si vienen en carro, si traen mercancías en carro, bueno, estos que se dedican a hacer este tipo de delitos, los detienen, les roban el carro, les roban el dinero, les roban las mercancías, y si no también los secuestran. Este es el peligro que está sucediendo, porque como ya no tienen la entrada de dinero con los migrantes, entonces se dedican a hacer otro tipo de delitos que son mucho más graves, y bueno, que dañan a estas personas que solamente llegan a México a trabajar, que cruzan desde Guatemala a trabajar, o personas que tienen negocios y que traen mercancías a México. Quiero mostrarles algo, un ejemplo de cómo este tipo de personas ha perdido el gran negocio que tenían con los migrantes. Por ejemplo, en este reportaje les voy a leer algo acerca de una persona que cruzó a Estados Unidos y que pagó bastante dinero a estas personas para poder cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos y poder hacer muchas cosas que en su país no puede. Bueno, dice el título: frenado el negocio de los coyotes, ya no hay brincos VIP. Oigan bien, brincos VIP. O sea que de esta forma cobraban entre $16,000 hasta $25,000. Oigan bien, en esta modalidad, en esta forma, para traer migrantes hacia Estados Unidos, los brincos VIP. Miren, hay una señora que dice que aproximadamente hace 2 años, ponen aquí un nombre de la señora, ¿verdad?, que no es real. Dice que emigró a Estados Unidos junto a su esposo y un niño de 5 años. Ella iba con 8 meses de embarazo y no tenía tiempo para esperar más. Así que se decidió por un brinco VIP, que incluía un viaje especial en el que pagaría por ciertas comodidades por la ruta de las personas sin documentos. Aquí ponen por la ruta del mojado, ¿verdad? Hacía un par de meses su esposo había perdido el trabajo y sin más salidas que tenían, o sea, no tenían más salidas, entonces decidieron emigrar. Decidieron vender todo lo que tenían y algunas personas de su familia los apoyaron con dinero, ¿verdad? Y ajustaron lo que necesitaban para pagarle a las personas que los iban a traer. Oigan bien, $25,000 pagaron estas personas
por este brinco, por este famoso brinco VIP. Dice que esa era la única forma de que yo fuera segura por el embarazo y por el niño de 5 años que traía, ¿verdad? Esto garantizaba un paso rápido y seguro por Guatemala y México. Y en el fondo era la evidencia de la enorme red establecida por esta persona que la traía. O sea, esta persona que la traía, llamada Coyote, ¿verdad? Porque así se les llama. Bueno, sabemos todos que es una red completa. Era un trato especial en el que permitía que la joven pudiera venir más cómoda debido al embarazo que tenía. Y dice que los traían en un pequeño camión que viajaron por todo Guatemala. Oigan bien, por todo Guatemala en un camión trajeron a esta familia. Ya en México, el pase incluía dormir en hoteles y hasta tomar vuelos locales en avión, con partidas de nacimiento falsificadas para ellas y los demás miembros de la familia. Oigan bien, hasta en avión cruzaron México. O sea, en algunas veces cruzaban en vuelos y otras veces iban en buses, pero lo hacían con papeles mexicanos falsos. Y también esto evitaba, claro, ¿verdad? Que no fueran secuestrados ni que tampoco la policía los detuviera. Cuando tocaba ir en carro y pasábamos por una ciudad, nos colocaban en el brazo a cada uno un brazalete de colores con figuras de series y películas animadas como Los Simpson y Cars. No entendíamos, pero tampoco preguntábamos mucho. Cada cinta era una especie de pase seguro que había garantizado el pago también al cartel. O sea, por donde pasaban ellos tenían que mostrar la cinta, entonces las personas de la red que se dedican a esto pues los dejaban pasar, porque la cinta indicaba de que ellos ya habían pagado. Al cabo de 3 semanas, la familia estaba en la frontera norte entre Estados Unidos y México. El viaje ilegal se acabó con el brinco VIP, que fue cuando todos se entregaron a la patrulla fronteriza en el famoso Río Grande, que divide, ¿verdad?, la frontera entre México y Estados Unidos. El trabajo de la persona que los traía o del coyote también incluía, ¿saben qué? Incluía el trámite de la aplicación CBP One. O sea que el coyote les llenaba los datos de ellos en la CBP One que Estados Unidos tenía en ese tiempo para que las personas pidieran asilo. Bueno, el coyote hacía ese trabajo, él venía y metía los datos de la familia. Bueno, gracias a eso, la señora, la muchacha, que estaba a punto de tener el niño y su pequeño hijo de 5 años, entraron, ¿verdad? Los tuvieron en un centro de detención, pero por poquito tiempo. Y luego fueron enviados en avión desde El Paso, Texas, hasta un estado santuario del norte de Estados Unidos, a donde sus familiares los esperaban. Bueno, esto es más o menos una pequeña historia de cómo muchas personas hicieron para cruzar a Estados Unidos, pagando mucho dinero. El esposo de esta señora, como ya había estado en Estados Unidos antes varias veces, cuando quiso él entrar con la CBP One, no pudo porque lo detectaron. Los agentes de inmigración detectaron que él ya había estado ilegal, entonces lo regresaron. Pero la señora, el niño pequeño de 5 años, y claro, como ya venía embarazada, me imagino que a este tiempo ya tal vez ya tuvo el niño. Bueno, ella sí logró cruzar. Entonces llegaron a un estado santuario donde sus familiares los estaban esperando. Ella pagó $25,000 por esto. Desde su país en Centroamérica hasta la frontera de Estados Unidos, pagó esta cantidad de dinero. Y luego las mismas personas que las traían, los coyotes, llenaron sus datos en la aplicación CBP One. Bueno, como ya ven, este dinero, este montón de dinero que cada persona estaba pagando, ya no lo están recibiendo las personas o la gente que se dedica a traficar con migrantes. Ya no, este negocio se les terminó. Y bueno, como dije anteriormente, lo malo de esto, como ya no reciben dinero con los migrantes, pues entonces ahora están volviendo a aquellos delitos a los que ellos siempre han cometido: extorsión,
robo, secuestro. Bueno, esto estaba pasando en aquellos tiempos en los que, como dije antes, Joe Biden tenía la frontera prácticamente abierta y que con la CBP One muchas personas entraban a Estados Unidos fácilmente. Pero Donald Trump controló eso, Donald Trump tiene detenido eso, y lo que esperamos muchos es que en el siguiente gobierno pues también el Partido Republicano siga gobernando y que esto siga de esta forma. Bueno, así estaba la situación en ese tiempo. Las cosas así eran. Muchas personas pagaban mucho dinero por llegar hasta Estados Unidos. Oigan bien, y no tal vez llegar hasta adentro de Estados Unidos, sino que llegar solamente hasta la frontera. $25,000 por llegar hasta la frontera y después entregarse a migración y aplicar con la CBP One. Y muchos de ellos lo lograron, muchos de ellos están en Estados Unidos en este momento. Pero Donald Trump está tomando control de todo esto. Bueno, esto es lo que les quería mostrar en este video. Por favor, suscríbanse, denle un like y espero verlos pronto.